no hay que tener miedo a incluir a nuestros estudiantes, digamos, en el caso en mi campo de experticia, en el campo de la evaluación. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Trinity Argentina y a esta serie de encuentros que llamamos The Power of Your Voice. Conversaremos con personalidades influyentes en el mundo de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, para compartir experiencias, proyectos y nuevas tendencias que puedan inspirarte en tu práctica diaria. ¿Listos para el episodio de hoy? Sonia Patricia Hernández Ocampo ha sido profesora de inglés como lengua extranjera y formadora de profesores de lengua por más de 20 años. Si bien su pregrado fue en ingeniería industrial, su vocación la llevó a la enseñanza de la lengua. Hizo una maestría en educación en la Pontificia Universidad Javeriana y luego un doctorado en educación en la Universidad de los Andes, Colombia. Su área de investigación doctoral es la competencia en evaluación en lenguas, o Language Assessment Literacy. Sonia, bienvenida al episodio del podcast del día de hoy. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Miriam, muchas gracias. Es un placer estar acá. Bueno, gracias a vos por darnos tu tiempo, por este espacio. Sabemos que estás muy ocupada con todos tus proyectos y todas tus cuestiones, así que siempre muy agradecidas y honradas de que participes de este podcast de Trinity que se llama The Power of Your Voice. Y aprovecho este inicio de esta conversación que vamos a tener con Sonia para agradecerle a las autoridades de la ALTA, quienes nos introdujeron, nos presentaron y bueno, Sonia va a poder compartir en este espacio un poco de su trabajo, su tesis doctoral sobre Language Assessment Literacy, que es sumamente interesante. Así que Sonia, si te parece, podemos empezar contándonos o que nos cuentes, que nos compartas cómo surge esta idea, ¿no? de basar tu tesis en este tema tan interesante y como tan poco abordado, ¿no? Sí. Sí, bueno, realmente el interés inicial era como por evaluación en general. Yo llevo ya cerca de 25 años enseñando inglés, 20 de ellos en un programa de formación de profesores. Y en una de las tantas cosas que se hace era acompañar a los coordinadores del área de inglés en la revisión de los exámenes que los profesores diseñaban para sus cursos de lengua. Uh-huh. Y más o menos como que semestre tras semestre encontrábamos problemas muy parecidos y era, a pesar de tener unas especificaciones, muy pocos las cumplían en el diseño de evaluaciones. Eh, Había repetición de tareas en el mismo examen. Muchas veces los textos eran muy sencillos, como que no daban la oportunidad para que los estudiantes sacaran algún beneficio de ellos. Entonces esto sucedía semestre tras semestre, entonces ahí como que surgió la idea inicial, bueno, pues el problema es que no sabemos diseñar evaluaciones, ¿no? Eh, Tengo la fortuna de trabajar con profesores que pues han estado involucrados también como en diseño de exámenes con el ICFES, por ejemplo, que es la institución acá en Colombia que evalúa la educación pues en todos los niveles. Entonces, contar con la experiencia de ellos en diseño de exámenes particularmente, pues fue una ventaja, aprendí muchísimo. Y con ellos mismos hacíamos unas especies de talleres con los profesores, pero aún así la cuestión seguía siendo como todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces se dio la oportunidad de hacer el doctorado. Yo ya había definido que ese era el tema que quería trabajar. Y en el doctorado, uno de mis co-directores me presentó el tema, el concepto de Language Assessment Literacy. Y pues yo dije, pues es por ahí por donde tendría que trabajar y de una vez como que conecté con este concepto. Entonces comencé, pues digamos, el proyecto que se propuso inicialmente no nombraba el término Language Assessment Literacy cuando pues me presenté para que me aceptaran en el doctorado, después de que conocí a Garrett, fue que pues ya me enfoqué en Language Assessment Literacy. Y Sonia, Y eso básicamente fue el interés inicial. claro, sí, no, es que es un tema súper interesante y un poco lo que conversábamos en nuestra charla previa
que yo te compartía, ¿no? Como también docente graduada, es los desafíos que tenemos una vez que nos graduamos, ¿no? Porque una colega, que también es una de las autoridades del ALTA, ¿no? También basó su tesis doctoral, si recuerdo bien, en profesores ya graduados, ¿no? Y tu enfoque es en profesores en formación, que esto es lo que me parece como sumamente interesante, porque hay ahí como un nicho, como un hueco, ¿no? Decir, bueno, como agarremos este problema, ataquemos este problema desde el proceso de formación docente y no ya cuando el profesor, el docente, está dando clases. De todas maneras, no sé si en Colombia también esto sucede, en Argentina y sé que en varios países de Latinoamérica, los profesores de inglés comienzan a dar clases mucho antes de graduarse. Yo recuerdo que empecé en el segundo año del profesorado, ya estaba dando clases y no me sentía nada preparada. Sí me sentí muy acompañada, ¿no? Por mi coordinadora, colegas, ¿no? Como esto como que te van llevando, pero sí como una falta de formación muy fuerte. Entonces, como basar esto en docentes en formación me pareció como un enfoque muy interesante. Sí, de hecho, pues en toda esta revisión de literatura encontré, aquí en Colombia se había hecho un estudio en 2009 en el que pues inicialmente querían mirar como la percepción de los profesores sobre evaluación de los profesores de lengua y cómo los usaban en las clases. Y pues como una de las cosas que hicieron fue revisar los currículos de los programas de formación de profesores de lenguas a nivel de pregrado y de posgrado y encontraron que más o menos un cuarto de los programas apenas tenían un curso de formación en evaluación. Y yo más tarde, en el 2017, cuando comencé mi proceso doctoral, pues hice también una revisión de literatura y lo que encontré de literatura, hice la misma revisión de programas que ofrecían licenciaturas en lenguas. Yo me enfoqué solamente en pregrado y encontré algo muy parecido, o sea, del 2009 se pasó de un cuarto a 2017 a casi la mitad de los programas de formación para profesores de lenguas. Entonces todavía hay un camino largo por recorrer, si bien ha habido un avance, pero el constante llamado, o sea, sigue habiendo un constante llamado de formación de profesores, y no solamente de profesores en su etapa inicial, sino de profesores en servicio ya. Entonces, claro, pues tú sabes que alguien una vez me preguntó como por qué se debería invertir dinero en investigación, en el área de educación, si los resultados no se ven, o sea, siempre tenemos los mismos problemas. Pues bueno, pues es que en educación no hay cambios de la noche a la mañana y se tiene que empezar Por a supuesto. formar esas generaciones nuevas, ¿sí? Es que Entonces, si nadie inicia el cambio, nunca se van a exacto. ver los resultados, ¿no? O sea, es generacional. Siempre esto me lleva como que el docente que está el docente que está en el aula, nosotras como docentes, tiene una lucha interna, ¿no? Un poco de cómo yo fui formado, como, digamos, como yo fui formado desde la infancia, ¿no? O sea, cuál es el modelo de profesor que yo tengo, cómo fui formado desde el, bueno, jardín, primaria, secundaria, así es el sistema educativo en Argentina, o universidad, y qué tipo de profesor quiero ser yo. Y después sí viene Exacto. el expertise, pero también hay todo un tema psicológico, ¿no? Actitudinal, que es, bueno, es súper interesante. Bueno, podríamos estar ¿Sabes qué? hablando horas de este tema. Pero eso está muy conectado también inicialmente la pregunta era, no, pues uno tiende a repetir las formas con que fue evaluado, entonces en la misma medida en que yo fui evaluado, tiendo a hacerlo. Pero cuando ya, digamos, se pone sobre la mesa el cómo fue evaluado, cómo se sentía, qué sentimientos le causaba, son todos de terror. Exacto. Bueno, ¿Cómo desde cambiamos eso? Trinity, en nuestros exámenes internacionales, una parte muy importante del examen es la parte afectiva, ¿no? O sea, cómo el alumno atraviesa el examen. Primero la preparación, ¿no? Que sea disfrutable, pero después que haya una instancia que si bien puede ser estresante o quizás sea estresante porque es una instancia de examen, cómo está diseñado también ese examen para bajar el estrés, la ansiedad. Por ejemplo, nuestros exámenes orales empiezan con una presentación de un tema, se llama Topic Discussion o Topic Presentation, elegida por el alumno. Entonces, Ujú. cómo quizás una actividad que yo pude preparar antes,
que me motiva internamente y yo la traigo al examen y empiezo y comparto algo con el examinador, puede motivar al alumno de manera diferente durante la preparación y puede hacer que baje un poco ese estrés, decir, bueno, no sé con qué me voy a encontrar, es una persona que no conozco, sí, ya lo sé. ¿Están entrenadas para hacerme sentir a gusto? Sí, también, pero ya el compartir algo que es mío y que yo preparé, es como que baja un poco, ¿no? Esos niveles de estrés y ansiedad. Entonces, también cómo está diseñado un examen, o si yo soy un docente que está evaluando, puede ser una evaluación internacional o puede ser una evaluación propia del aula, ¿no? De mía como docente en mi curso, ¿cómo, cómo me preparo y cómo preparo al grupo o al alumno individualmente de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno, ¿no? O sea, no quiero decir un arte, pero es como casi un arte, ¿no? Bueno, la Pero sí, docencia más o es un menos. arte. Ajá. Sí, y yo creo que eso requiere mucho interés del profesor y también como flexibilizar un poco, cambiar esas prácticas de las que hemos sido sujetos antes e involucrar a los estudiantes en ese proceso de evaluación. O sea, no solamente, digamos, en la parte oral, sí, darles el tiempo de preparación y esto, porque también, bueno, digamos, yo conozco el examen de Trinity, me parece también, o sea, muy diferente y mucho más natural en cierta medida. Pero en el salón y con nuestros estudiantes también está el temor del profesor como de, bueno, si yo le doy tiempo para preparar, va a venir con algo súper preparado, entonces ¿dónde está la producción espontánea y todo eso? Entonces es como entrar a mediar esos, qué tanto hacemos de un lado, pero también qué tanto el estudiante debe responsabilizarse y es en esa medida, o sea, si involucramos a los estudiantes en esos procesos de autoevaluación, de coevaluación, es mucho más fácil. O sea, se vuelve muy natural la evaluación en la clase y en esa Sí, medida pues van a exacto. dejar de... Es Exacto. como una consecuencia, un poco que sea una consecuencia del trabajo que ya se viene haciendo, ¿no? Sí, porque es que fíjate, con el trabajo, bueno, ya tú mencionabas lo que hacía nuestra colega de la Alta, o lo que hizo también en su tesis doctoral, en este encuentro con ella y con otros colegas de México, Brasil, encontramos contextos muy parecidos y con problemáticas muy parecidas. Entonces terminan siendo muy hacia lo sumativo y entonces es lo que causa terror, es lo que no se puede hacer, pero también, digamos, en este proceso de, cuando yo estaba recogiendo la información para mi tesis, encontré una institución donde apostaban muchísimo por la evaluación formativa y casi, casi que la evaluación sumativa era como, no, eso no, acá no tiene cabida, ¿sí? Digamos, estoy llevándolo un poquito al extremo, pero así lo sentía en ciertos momentos con algunos profesores. Tampoco puede ser, ¿sí? Entonces es también como cómo hacer esa conjugación y ahí los profes debemos tener esa capacidad de, como tú dices, de pues, primero conocer cuál es la herramienta que tengo ahí en esa cajita de herramientas y cuál debería usar en cada momento. ¿Sí? Sí, exacto. Y Sonia, ¿cómo ves hoy la situación en Colombia? O sea, hoy, después de todo tu trabajo de investigación, ¿sentís que finalmente la rueda está empezando como a moverse? O sea, esto sabemos que lleva sus años porque el docente en formación luego tiene que desarrollarse, hacer su experiencia y ahí ir viendo también lo que le va sirviendo. Pero digo, ¿ya se puede vislumbrar un cambio o es algo que vos sentís que se va a ir desarrollando más con el tiempo? Sí, yo creo que ya se ha comenzado, todavía es muy incipiente, pero ya hay mucho más interés eh, de los profesores por la evaluación, es decir, ya está sobre la mesa, ¿sí? Antes, cuando yo comencé a hacer estas revisiones, eran cosas muy puntuales y más bien pocas, ¿sí? Pero yo creo que ya está sobre la mesa la discusión, hay colegas que están trabajando, hay algunos que han publicado bastante sobre Language Assessment Literacy, em, y, y en esa misma medida, también el hecho de que, digamos, en organizaciones como la Alta, por ejemplo, haya presencia bastante de colombianos en este caso, yo creo que se está como llamando mucho la atención sobre eso. ¿Sí? Los profesores muestran interés. Yo tengo un curso de formación en evaluación en una maestría en lingüística del español para, como lengua extranjera y es tan grata al final del curso la respuesta de los estudiantes como, no, pero este curso debería estar más temprano en el currículo,
porque pues es como, claro, hay muchas cosas que ya saben y que hacen, de hecho, solo que no son tan conscientes cuando en la discusión pues se pone, pues, ah, sí, yo he hecho esto montones de veces, solo que no me doy cuenta que eso es evaluación también. Entonces es Exacto. como ser consciente de eso. Yo creo que sí se está iniciando ese cambio, hace falta mucho más por recorrer. Yo creo que los programas de licenciatura necesitan incluir, o sea, siempre, y además ponerle el nombre de evaluaciones. No debería ser como "Ay, no, evaluación, qué susto". O sea, hay que visibilizarlo también, nombrarlo por su nombre. Porque muchos, digamos, en el caso de la carrera en la que yo trabajo, pues yo sabía que teníamos un curso de evaluación porque es donde trabajo, pero si hubiera hecho esa revisión, como lo hice con las otras instituciones para escoger mis casos de estudio, pues lo hubiera dejado por fuera, por ejemplo, ¿sí? Claro. Porque no, el nombre no es evaluación para nada. Entonces, esos pequeños pasitos que se dan comienzan a visibilizar el problema y en esa misma medida pues también a trabajar sobre eso, ¿sí? Claro, Yo creo que vamos por buen camino. Todavía avanzando. falta mucho por recorrer y creo que es el mismo caso a nivel Latinoamérica. Exacto. Pero, Bueno, y pero ya estos el hecho de que, por ejemplo, espacios, esté eso claro, también sí, yo creo digo, que estos espacios sirven un poco la propuesta de este podcast y hacer la propuesta regional y bueno, y el trabajo con la alta, eh, un poco tiende a eso, ¿no? Porque bueno, nuestro público y las personas, nuestra audiencia va a estar mayormente en Argentina, pero seguramente siguiéndote a vos, muchas personas de Colombia van a escuchar este podcast. Incluso, un poco por eso se llama The Power of Your Voice, ¿no? Es decir, bueno, cada invitado, cada invitada tiene la posibilidad de contar algo de su propia experiencia, de su trabajo, de sus investigaciones, que puedan inspirar a personas de otra región. Quizás nos escucha un docente y este tema lo lleva a su coordinadora, a su coordinador, y se pone un poco el tema sobre el tapete porque cree que hay una falencia. Entonces, este espacio es un poco una invitación a la reflexión. Vamos a ir abordando distintos temas y en este caso es assessment, que bueno, a Trinity nos toca muy de cerca y digo, bueno, es una invitación a reflexionar, ¿no? Siempre que haya espacios que además sean de acceso libre para todos los colegas, me parece que es también un pasito más adelante, ¿no? sí. Sí, y en la medida en que haya oferta de este tipo, ya comenzamos a llegar a muchos otros lugares. Y lo otro es que también el hecho de trabajar con profesores de lengua en los salones de clase, eso también lo hace muy cercano a ellos, ¿no? No es la teoría de language assessment por allá arriba, que, bueno, de hecho no es ni siquiera, o hasta hace poco no era ni siquiera language assessment, sino language testing. Claro. Eh, entonces también eso los va como tocando más, ¿no? Lo van sintiendo más de ellos y creo que en esa medida también va siendo mucho más beneficioso. Claro, es como apropiarse de la problemática. O sea, esto pasa Exacto. así en Colombia, o la investigación se hizo en Colombia, pero de primera mano podemos decir que en Argentina sí sucede es un problema, me parece que estamos acarreando hace varios años y ojalá se esté trabajando en los profesorados o esto pueda ser una invitación para alguien que nos escuche de poner el tema sobre la mesa. Sonia, me encantó haber compartido este espacio con vos. Gracias por poner esto sobre la mesa, por hacernos reflexionar, invitarnos a reflexionar sobre este tema. Bueno, y te cuento que todos los episodios terminan con la misma pregunta. Así que, a ver, voy a hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál fue el mejor consejo que recibiste en tu carrera profesional? Y por otra parte, ¿qué consejo le darías a un docente en formación o que está dando sus primeros pasos en esta profesión? Wow, el mejor consejo. Yo creo que he recibido muchos buenos consejos. Probablemente el que más me hace, como, el que más está conmigo es pensar siempre en los estudiantes, en lo que queremos que ellos alcancen y en que pues nuestra labor es darles herramientas para que haya un aprendizaje que además sea significativo. En el caso de la lengua, por ejemplo, pues no es la lengua, o sea, hay que aprender inglés porque hay que aprender inglés, ¿no? ¿Qué les significa a ellos aprenderla? Entonces siempre como son las necesidades de los estudiantes las que tenemos que tener en cuenta para adaptar nuestra
enseñanza, esos contextos, ¿no? El contexto es súper importante. No solamente en la enseñanza, sino la evaluación es una parte muy importante. Entonces, son nuestros estudiantes a quienes nos debemos, ¿sí? ¿Qué le diría yo a un estudiante, a un profesor que está en formación ya a punto de, si no ya trabajando? No hay que tener miedo a incluir a nuestros estudiantes, digamos, en el caso en mi campo de experticia, en el campo de la evaluación, ¿sí? A veces el temor enorme es, no, es que yo no hago momentos de autoevaluación porque como generalmente está ligado a una nota, ellos se ponen 5 en todo y tampoco es. Entonces, más que la nota, porque esto no es el fin, es esos procesos de reflexión en los que debemos acompañarlos además, porque pues hay que enseñarles, ¿sí? Así como nosotros tenemos que también ser conscientes de que es un proceso que además siempre está mejorando. A los estudiantes hay que enseñarles a ser reflexivos, a que tienen que pues, hacer las cosas porque es por su propio beneficio, porque su aprendizaje es el que va a recibir donde se va a notar esa reflexión que están haciendo. Entonces, en esa medida, pues vamos a tener estudiantes que en últimas ni necesitarían eh, tenerse que evaluar muy formalmente para una nota porque ellos se han hecho cargo de esa constante revisión de qué es lo que tienen y qué les falta, ¿sí? Entonces hay que involucrarlos siempre y no tener miedo a que ellos participen en esos procesos. De hecho, ahorita es fundamental, ¿sí? Es básicamente lo que les diría. Sonia, muchas gracias, un placer. Gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros en este ratito. Y bueno, a la audiencia les decimos hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Gracias. Vale, muchas gracias. Que estés muy bien.